¿Será este el mismo lugar donde los 4 ángeles caídos se reunieron en tiempos remotos? ¿Podría este descubrimiento ser una señal de que la voluntad divina se está manifestando para revelarnos que el fin de los tiempos está más cerca de lo que pensamos? Únete a nosotros en este viaje de exploración, mientras desvelamos la impactante verdad detrás de estos misteriosos hallazgos. El río Éufrates ha sido un actor crucial a lo largo de la historia, especialmente en las escrituras sagradas. Este río es uno de los 4 que nacen en el jardín del Edén, como se menciona en el Génesis 2:14. A lo largo de los siglos ha sido una frontera, una bendición y en ciertos momentos incluso un instrumento de juicio divino. Desde los albores de la humanidad hasta las profecías que se detallan en el libro de la Revelación, el Éufrates sigue siendo un componente esencial dentro del plan divino para la humanidad. A lo largo de la historia bíblica, este río ha sido un símbolo de poder y de la intervención directa de Dios en el curso de los eventos del mundo. Por ejemplo, fue la línea divisoria occidental de la tierra prometida que se le dio a Abraham en el Génesis 15:18. Además, los grandes imperios como el asirio y el babilónico, que jugaron roles fundamentales en las profecías bíblicas, florecieron a lo largo de sus orillas, marcando el curso de la historia antigua con su presencia a lo largo de sus aguas. No obstante, las menciones más inquietantes sobre el río Éufrates provienen del libro de la Revelación, en el que se profetiza que este río se secará, dando paso a la liberación de 4 ángeles benevolentes que traerán consigo una devastación masiva sobre la tierra. En el pasaje de Apocalipsis 9, 14 a 15, se describe cómo el curso de los eventos divinos se desencadenará a través de este fenómeno. Lo que estamos observando hoy, el retroceso dramático del río Éufrates, podría estar alineándose con el cumplimiento de esas antiguas predicciones. Y a medida que las aguas se retiran, nuevos descubrimientos asombrosos emergen, como si el propio río estuviera revelando sus secretos más oscuros. ¿Qué secretos esconde el río Éufrates? Con el constante descenso de las aguas del poderoso río, un cúmulo de enigmas se eleva de sus profundidades, sacando a la luz misterios que han permanecido escondidos durante siglos. Extrañas formaciones, cavernas oscuras y complejos túneles subterráneos están emergiendo a lo largo de sus márgenes, atrayendo la atención de arqueólogos, historiadores y estudiosos de las escrituras sagradas. Estos descubrimientos han sembrado la duda en muchas mentes. ¿Podrían estas estructuras ocultas estar relacionadas con eventos sobrenaturales de la antigüedad? ¿Pueden contener pruebas tangibles de la historia bíblica y el cumplimiento de las profecías? Testimonios de residentes locales y de investigadores especializados sugieren que algunas de estas formaciones subterráneas parecen haber sido construidas con un propósito definido, lo que podría indicar la presencia de civilizaciones que alguna vez habitaron las riberas del Éufrates. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Por otro lado, hay quienes especulan que estos vestigios podrían ser mucho más profundos, tal vez vinculados a la intervención divina o incluso al juicio. ¿Fueron estos lugares utilizados en tiempos antiguos como prisiones para entidades poderosas? ¿Podrían ser templos olvidados o cámaras ocultas donde seres sobrenaturales, como los ángeles caídos, una vez residieron?
O incluso podrían estos lugares haber sido escenario de la presencia de los Nefilim, esas criaturas mitad humanas, mitad divinas, que caminaron sobre la tierra en tiempos remotos. Lo que hace aún más impresionante este hallazgo es que muchas de estas localidades permanecen sin explorar, principalmente debido a los continuos conflictos y a la inestabilidad política que afecta a la región, lo que dificulta el acceso a estos misteriosos sitios. Esto nos lleva a una pregunta aún más profunda y compleja. ¿Qué más podría estar oculto en las profundidades del río, aguardando ser desvelado? ¿Podrían las aguas que alguna vez cubrieron el Éufrates ser la clave para revelar pruebas indiscutibles de las profecías bíblicas que se despliegan ante nuestros ojos en este mismo instante? Antes de seguir con esta intrigante exploración, tómate un momento para considerar enviar un super chat y apoyarnos en este viaje. Tu contribución es fundamental para que sigamos compartiendo estos descubrimientos con ustedes. Gracias de corazón. Mientras las excavaciones y exploraciones avanzan en las áreas que han sido desveladas por el retroceso de las aguas del Éufrates, han comenzado a surgir reportes asombrosos e inesperados. Residentes locales y arqueólogos han afirmado haber escuchado ruidos extraños provenientes de las entrañas de la tierra, como gritos en lenguas desconocidas, resonando a través de las tierras secas. Algunos testigos describen estos sonidos como gruñidos profundos y guturales, similares a los de algo que durante mucho tiempo estuvo oculto bajo la superficie, esperando el momento adecuado para ser liberado. ¿Podrían estos misteriosos ruidos ser los lamentos de los 4 ángeles caídos que, según el libro de la Revelación, están atrapados en las aguas del Éufrates? O quizás son los ecos de entidades antiguas cuyas almas están conectadas con la oscura y enigmática historia de este río. La Biblia nos habla de seres sobrenaturales aprisionados bajo la tierra, aguardando un tiempo señalado para ser liberados. En el pasaje de Apocalipsis 9:14-15 se menciona específicamente a los 4 ángeles caídos del Éufrates, quienes en los últimos días serán liberados para llevar consigo una gran destrucción sobre una tercera parte de la humanidad. El texto dice que el 6.º ángel, el que posee la trompeta, recibirá la orden de liberar a esos 4 ángeles caídos, quienes han sido preparados durante un tiempo exacto, 1 hora, 1 día, 1 mes y 1 año, para destruir a una tercera parte de los hombres. Apocalipsis 9:14-15. En la versión King James menciona una profecía que, al ser conectada con los recientes hallazgos en la región del Éufrates, genera una reflexión profunda. ¿Podría el retroceso de este río ser una señal de que esta antigua profecía está a punto de cumplirse? La relación entre este pasaje bíblico y los descubrimientos de las últimas semanas ha dejado a muchos preguntándose si realmente estamos viviendo las primeras etapas de un nuevo capítulo en el plan divino de Dios. En diversas partes de la Escritura se nos habla de los ángeles caídos y de las entidades demoníacas, quienes, como castigo por su rebelión, fueron aprisionados en las profundidades de la tierra. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en el libro de Judas 1:6, donde se nos dice: «Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado en prisiones eternas, bajo oscuridad, hasta el juicio del gran día». Este versículo refuerza la creencia de que ciertos ángeles rebeldes fueron expulsados y retenidos en el abismo, esperando el momento final para enfrentar el juicio de Dios. De manera similar, 2 Pedro 2:4 también hace alusión a este castigo, afirmando: «Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que, arrojándolos al infierno,
los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Estos pasajes bíblicos nos proporcionan una confirmación solemne de que los ángeles caídos han sido confinados en un estado similar al de prisioneros, bajo la tierra, aguardando su liberación en un tiempo señalado. Podría ser que lo que estamos experimentando hoy sea, en efecto, el inicio de su liberación. Sumando aún más misterio, Apocalipsis 9:2-3 nos describe un escenario aún más aterrador, en el que el abismo se abre, desatando una ola de destrucción sin precedentes sobre el mundo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo, como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron con el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y les fue dado poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Este inquietante pasaje, junto con los extraños ruidos reportados por los residentes locales en la región del Éufrates y las predicciones proféticas que encontramos en la Escritura, parecen señalar que algo grande y poderoso se está moviendo bajo la superficie de nuestro mundo. Estamos siendo testigos del despertar de fuerzas que han permanecido dormidas durante milenios. Es posible que estemos presenciando el cumplimiento de la profecía final ante nuestros propios ojos. No olvides dar like a este video y suscribirte al canal para recibir más contenido asombroso. Tus pensamientos son importantes, así que siéntete libre de compartirlos en los comentarios. Ahora, profundicemos aún más en este misterio: los ángeles caídos y su vínculo con los Nefilim. Para comprender a los ángeles caídos, debemos explorar con mayor profundidad su origen y su conexión con los Nefilim. La historia comienza en el libro de Génesis, específicamente en el capítulo 6, versículo 4, donde leemos sobre los hijos de Dios tomando esposas humanas, lo que resultó en el nacimiento de los Nefilim, una raza de gigantes que no solo eran imponentes físicamente, sino que también corrompieron la moral y la espiritualidad de la humanidad. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Muchos estudiosos interpretan a los hijos de Dios como ángeles caídos, seres celestiales que alguna vez habitaron la presencia divina, pero que se rebelaron y descendieron a la tierra. Los Nefilim no eran simplemente gigantes, eran una raza excepcionalmente poderosa y maligna, marcada por la violencia, la perversión y la rebeldía. La influencia de estos seres en la humanidad fue devastadora, ya que no solo impusieron su fuerza física, sino que también trajeron consigo una profunda corrupción espiritual. La presencia de los Nefilim en la tierra llevó a un aumento exponencial de los pecados y las maldades humanas. La corrupción moral y espiritual alcanzó niveles insostenibles, y como resultado, la tierra se llenó de injusticia, violencia y perversión. Ante este panorama, Dios, en su justicia, decidió intervenir con el diluvio, una catástrofe que destruyó a los Nefilim y a toda la humanidad corrupta, a excepción de Noé y su familia.
Este evento catastrófico no solo fue un acto de juicio divino, sino también una clara manifestación del propósito de Dios para restaurar el orden y purificar la creación de la influencia maligna de los ángeles caídos y sus descendientes. Sin embargo, la historia de los ángeles caídos no termina con el diluvio. El libro de Enoc, un texto judío antiguo que no forma parte del canon bíblico, pero que tiene un notable interés histórico y teológico, ofrece una visión más detallada sobre el destino de estos ángeles rebeldes. Según Enoc, algunos de estos ángeles, conocidos como los vigilantes, no solo descendieron a la tierra, sino que también fueron castigados severamente por sus acciones, siendo encarcelados como parte de su condena. Estos ángeles, que originalmente habían descendido para interactuar con las mujeres humanas, se desviaron completamente de su propósito divino, lo que resultó en una retribución directa por parte de Dios. Enoc describe cómo estos seres fueron atrapados y encerrados en una prisión subterránea profunda en el corazón de la tierra, donde permanecerían cautivos hasta el momento señalado para su juicio. Esta descripción nos lleva a una fascinante pregunta. ¿Podrían los 4 ángeles mencionados en el Éufrates, como se describe en el libro de Apocalipsis, ser algunos de estos ángeles caídos mencionados en el libro de Enoc? En Apocalipsis 9:14-15 se nos cuenta que 4 ángeles que han estado confinados en el gran río Éufrates serán liberados en el tiempo señalado para llevar a cabo un juicio devastador sobre la tierra. Estos ángeles están descritos como parte de un plan divino que se desarrollará en los últimos días, pero la conexión con la rebelión original de los ángeles caídos sigue siendo un tema de considerable especulación. ¿Podrían estos 4 ángeles ser los mismos que, según Enoc, fueron encarcelados debido a sus transgresiones antes del diluvio? ¿O son seres diferentes, pero que están relacionados con el grupo más amplio de espíritus rebeldes que han sido reservados para un juicio final? La liberación de estos ángeles de su confinamiento marca un momento clave en la narrativa escatológica de la Biblia, un evento que sin duda cambia el curso de la historia humana y marca el cumplimiento de las profecías sobre el fin de los tiempos. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Se sugiere que las fuerzas oscuras que se unieron al final de los tiempos desempeñarán un papel fundamental en los días finales, revelando la corrupción primordial que comenzó con los Nefilim y los ángeles caídos. Las similitudes entre el juicio de los Nefilim en los días de Noé y el juicio que estos 4 ángeles sufrirán en los últimos tiempos son impresionantes, destacando un tema recurrente en las profecías bíblicas: la derrota final del mal y la restauración del plan divino. Surge entonces la pregunta: ¿de dónde provienen estos ángeles? La Biblia no da detalles precisos sobre sus orígenes, pero muchos estudiosos creen que estos 4 seres fueron en el pasado poderosas entidades celestiales, ángeles de alta jerarquía que perdieron su gracia y fueron castigados por su rebelión contra Dios. Si estos ángeles se unieron, su poder debió haber sido colosal y sus acciones tan destructivas que Dios tuvo que aprisionarlos hasta el momento determinado. Al igual que otros ángeles caídos, que aún actúan libremente, influyendo en imperios, corrompiendo a la humanidad e incitando batallas espirituales, estos 4 ángeles fueron sometidos a restricciones divinas. ¿Por qué fueron aprisionados?
¿Qué los hace diferentes de otros ángeles caídos? Una posible explicación es que estos 4 ángeles desempeñaron un papel importante en la corrupción de la humanidad durante los días de Noé, cuando el mal se propagó de tal manera que Dios envió el diluvio para purificar la tierra. En el libro de Génesis 6, 1 a 4, se nos informa que los hijos de Dios tomaron mujeres humanas como esposas, y de esa unión nacieron los Nefilim, una raza de gigantes y guerreros poderosos. Muchos estudiosos interpretan a los hijos de Dios como ángeles caídos que al interactuar con los humanos de manera prohibida, desobedecieron el plan divino. ¿Serán estos 4 ángeles mencionados en el Éufrates parte de esos seres rebeldes? Si ese es el caso, su influencia podría haber sido tan destructiva que Dios tuvo que retirarlos de la tierra para evitar más caos y sufrimiento. El aprisionamiento de estos ángeles está relacionado con el destino mencionado en Judas 1:6, donde se afirma que ciertos ángeles caídos cometieron transgresiones tan graves que fueron puestos en confinamiento hasta el día del juicio final. Además, en 2 Pedro 2:4, se refuerza la idea de que Dios, en su justicia, no perdonó a los ángeles que pecaron, arrojándolos a prisiones de oscuridad, esperando el momento adecuado para su castigo. El confinamiento de estos 4 ángeles podría haber sido en realidad un acto de misericordia divina, evitando que la humanidad sufriera aún más por su presencia maligna. Es posible que, en el pasado, estos ángeles hayan gobernado regiones cercanas al Éufrates, uno de los ríos más significativos de la historia de la humanidad. Este río fue la cuna de algunas de las civilizaciones más grandiosas, como los imperios babilónico y asirio, además de las culturas persa y mesopotámica. Si estos ángeles fueron, de hecho, gobernantes de esas tierras, su corrupción pudo haber generado un sufrimiento inmenso, sacrificios humanos y prácticas ocultas que desafiaron las leyes divinas. Su influencia habría sido tan profunda y malévola que para restaurar el equilibrio celestial, Dios tuvo que intervenir, aprisionándolos e impidiendo que su mal se propagara aún más. ¿Podría ser que estos ángeles hayan sido las fuerzas espirituales detrás de los grandes imperios que marcaron la historia antigua? A lo largo de la Biblia se advierte repetidamente sobre la influencia de los ángeles caídos y de los poderosos reyes demoníacos sobre las naciones. En el libro de Daniel 10:13 se menciona al príncipe de Persia, un ser espiritual de gran poder que resistió al arcángel Miguel durante 21 días. Este pasaje sugiere que existen seres angélicos, tanto buenos como malignos, asignados a diferentes regiones del mundo, influyendo en los asuntos humanos desde las sombras, sin que las naciones sean conscientes de su presencia. Si los 4 ángeles mencionados en el Éufrates alguna vez ejercieron dominio sobre partes del mundo, podrían haber sido tan peligrosos que Dios, en su sabiduría, no tuvo otra opción más que restringirlos. La Biblia deja claro que el confinamiento de estos 4 ángeles no será permanente. Su encarcelamiento es solo temporal, y el libro de Apocalipsis 9, 14 a 15 nos indica el momento exacto en el que serán liberados. El versículo dice: «Dile al 6.º ángel que tiene la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates». Y los 4 ángeles que estaban preparados para ese momento fueron liberados, habiendo sido reservados durante un tiempo específico, 1 hora, 1 día, 1 mes y 1 año, para destruir a una tercera parte de la humanidad. Este pasaje revela algo profundamente inquietante. Estos ángeles no son meros prisioneros, sino que son agentes del juicio divino que están siendo liberados para cumplir con un propósito específico en los tiempos finales. Cuando finalmente sean liberados, estos 4 ángeles desatarán una devastación sin precedentes,
mucho más grave que cualquier cosa que el mundo haya presenciado antes, llevando consigo la muerte de un tercio de la humanidad. Esta línea temporal precisa, una hora, un día, un mes y un año, sugiere que su liberación no es casual, sino que ha sido predestinada dentro del plan divino de Dios. Si el retroceso del río Éufrates es un signo de la inminente liberación de estos seres, estamos acercándonos al cumplimiento de esta profecía bíblica. El mundo ya está experimentando guerras sin precedentes, desastres naturales y crisis políticas que parecen ser solo el principio de algo mucho mayor. Muchos creen que estamos viviendo en los últimos tiempos, tal como Jesús lo describió en Mateo 24, 6 a 8. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto suceda, pero el fin no será aún. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y pestilencias y terremotos en diversos lugares, y todo esto será principio de dolores. Según este pasaje, todos estos eventos son solo el inicio de lo que está por venir. Si el retroceso del río Éufrates es, de hecho, una señal profética, entonces estamos acercándonos rápidamente al momento en que estos 4 ángeles serán liberados. Las consecuencias de su liberación serán absolutamente catastróficas: guerras, destrucción a una escala jamás vista antes y un caos que cambiará el curso de la historia. Los recientes eventos globales, las guerras, los desastres naturales y el caos político pueden estar conectados con esta profecía. Al observar el estado del mundo hoy, es imposible no notar los niveles sin precedentes de caos y destrucción. Guerras sin fin, catástrofes naturales, crisis económicas y una creciente decadencia moral están desgarrando el tejido de la humanidad. Todo parece apuntar a la inminencia de algo mucho más grande, un evento trascendental que puede ser el cumplimiento de las antiguas escrituras. ¿Podría ser este el signo de que los 4 ángeles están a punto de ser liberados? Las tensiones en el Medio Oriente han alcanzado niveles alarmantes. Guerras, rumores de guerras y conflictos religiosos dominan las noticias, mientras que los desastres naturales, como terremotos, inundaciones y fenómenos climáticos extremos, han aumentado de manera dramática. La inestabilidad política y económica ha dejado a las naciones al borde del colapso. El retroceso del Éufrates es un evento sin precedentes que parece alinearse con la profecía bíblica. Estos eventos se ajustan perfectamente a las predicciones del fin de los tiempos, como se describe en las Escrituras. Ya no se trata de si estos eventos sucederán, sino de cuándo ocurrirá el juicio. La Biblia no especifica si estos 4 ángeles actuarán por sí mismos o si estarán al frente de un ejército demoníaco. Sin embargo, Apocalipsis 9:16 nos presenta una revelación asombrosa justo después de su liberación. Y el número del ejército de los jinetes era de 200 millones. Oí el número de ellos. Este ejército de 200 millones parece ser desatado poco después de la liberación de los 4 ángeles. ¿Podría este ejército estar compuesto por entidades demoníacas? O quizás es la influencia sobrenatural que se apodera de las fuerzas militares humanas, guiándolas hacia una guerra final. Independientemente de la interpretación, el mensaje es claro. La liberación de estos ángeles marcará un punto de inflexión en la historia humana, trayendo consigo un período de caos y sufrimiento sin igual. Aquellos que aún no han encontrado a Cristo deberían ver esto como una advertencia urgente, un llamado a acercarse a Él mientras haya tiempo. El retroceso del Éufrates y el descubrimiento de estructuras ocultas deben ser tomados como una señal para despertar, un recordatorio de que el tiempo de la restauración está cerca. Si estos eventos realmente se alinean con la profecía bíblica, entonces el momento para prepararnos
es ahora. El juicio de Dios no se trata solo de traer destrucción, sino de hacer un llamado urgente al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9 nos recuerda que el Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos piensan que tarda, sino que, por el contrario, Él está siendo paciente con nosotros, dándonos tiempo para arrepentirnos. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Antes de que estos 4 ángeles sean liberados, antes de que la gran calamidad y las señales apocalípticas se manifiesten, Dios está haciendo un llamado a su pueblo para que regrese a Él. Las evidencias están acumulándose, los signos son innegables y el tiempo se está agotando. La pregunta es clara. ¿Seguiremos ignorando las señales hasta que sea demasiado tarde? El río Éufrates, que alguna vez fue un símbolo de vida y civilización, ahora se ha convertido en un marco profético que nos muestra lo que está por venir. Los 4 ángeles, atrapados en sus profundidades, esperan su momento, y cuando ese momento llegue, el mundo nunca será el mismo. La salvación de Dios está desplegándose en 2 planes. En Romanos 3:21-24, encontramos una profunda revelación sobre este mensaje. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, siendo testificada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios se da a través de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Me encanta compartir el Evangelio y disfruto explicar este mensaje tan sencillo de salvación a través de la fe en Jesucristo de muchas formas diferentes. Este mensaje es especialmente importante para la Iglesia, que debe entender los 2 planes de salvación de Dios. Primero, hablo sobre el antiguo plan de salvación. Este plan estaba basado en guardar la ley, y comparto que si alguien pudiera decir que ha guardado perfectamente los 10 mandamientos, entonces podría cumplir con la justicia de Dios y ser aceptado por Él basándose en sus méritos religiosos. Pero luego aclaro rápidamente que hay un problema fundamental. El versículo 23 nos dice que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Esto significa que no hay ningún ser humano que haya podido cumplir perfectamente la ley para ser salvado por ese sistema. El problema no radicaba en la ley misma, sino en nosotros como seres humanos. Somos pecadores, tanto por naturaleza como por elección. Hemos fallado, hemos perdido el camino, hemos perdido la oportunidad de ser justificados por nuestra obediencia a la ley. El problema no está en la ley, sino en nuestra incapacidad para cumplirla, desde el momento en que la humanidad eligió apartarse de Dios. Comenzó una caída hacia una justicia falsa, una justicia humana que no puede reconciliarnos con Él. La ley es perfecta, pero nosotros, por nuestra propia naturaleza caída, no podemos cumplirla. La buena noticia, sin embargo, es que aunque nosotros fallamos, Jesucristo no falló. Él es el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús pagó el precio por nuestros pecados, muriendo en la cruz en nuestro lugar, tomando sobre Él nuestra culpa y nuestra condena. Este es el acto central de la historia humana, la redención completa de nuestros pecados. Pero aquí está lo increíble. Debido a que Él pagó por nuestros pecados, ahora Él puede impartirnos su justicia. Este es un regalo gratuito para todos aquellos que ponen su fe en Jesucristo como su Salvador. La Biblia lo llama justificación por la fe. A partir de ese momento, Dios el Padre nos mira desde la posición en la que estamos, en Cristo. Ya no estamos separados de Él, sino que somos aceptados, salvados y perdonados, porque Jesús nos redimió con su propia sangre en la cruz.
Esta transacción de fe, este acto de recibir la gracia de Dios, es lo que se conoce como nacer de nuevo. En el momento de la salvación, el Espíritu Santo comienza una obra transformadora en el corazón del creyente. Él renueva nuestra vida, nos cambia desde el interior y nos santifica, guiándonos hacia la vida que Dios desea para nosotros. En 1973, mi existencia dio un giro radical. Me encontraba sumido en la oscuridad de mis errores y fallas hasta que emergió una nueva etapa vital. Fue en ese instante cuando el Espíritu Santo comenzó a obrar en mi interior, impulsándome hacia una transformación profunda. Hoy, tras tantos años de caminar junto a Dios y sostenerme en la fe en Jesucristo, continúo sintiendo esa poderosa renovación que me acerca cada día más a Él. Recuerdo con claridad aquel momento decisivo en el que mi alma fue encendida por una luz renovadora. Desde entonces, cada paso en mi camino espiritual se ha convertido en una oportunidad para crecer, aprender y compartir el amor divino que me fue revelado. Esta experiencia me ha permitido vivir una relación íntima con Dios, llena de esperanza y propósito, que sigue inspirándome y guiándome en cada jornada. Al provenir de un entorno alejado de las tradiciones eclesiásticas, comprendí que era preferible aceptar mi condición de errante que pretender alcanzar una santidad artificial. Aunque hoy no me considere una persona excesivamente religiosa, mi devoción por Jesucristo permanece intacta. ¿Y tú? ¿Qué historia relatas en tu vida? ¿Qué camino de redención has decidido recorrer? ¿Te diriges a la iglesia en busca de acumular buenas obras para ganar tu salvación? ¿O has entregado tu fe de manera sincera a Jesucristo? La única vía verdadera hacia la salvación reside en una fe personal y profunda en Él. Esta reflexión me ha enseñado que la espiritualidad trasciende las apariencias y formalidades de la vida eclesiástica. Lo esencial radica en una transformación interna que nos conecta genuinamente con lo divino, más allá de rituales o etiquetas. Te invito a cuestionar y a descubrir cuál es el motor que impulsa tu fe, abriendo tu corazón a la posibilidad de un encuentro real y transformador con Jesucristo. El cristianismo se erige como un mensaje universal de salvación, destinado a todas las culturas y comunidades del mundo. En el núcleo del Evangelio late la promesa de redención que abraza a cada pueblo, sin importar la época o el lugar. Sin embargo, este mensaje tan fundamental suele ser malinterpretado o pasado por alto en muchos contextos. Al adentrarnos en la esencia del mensaje cristiano, descubrimos que la redención no conoce límites ni barreras, siendo accesible a toda la humanidad. Esta verdad eterna nos ofrece una oportunidad única para renacer y encontrar sentido en nuestras vidas, recordándonos que el amor y la gracia de Dios están al alcance de todos, invitándonos a una relación sincera y transformadora. Una crítica frecuente en ciertos lugares es la idea de que el cristianismo es exclusivo de una cultura blanca, una fe impuesta a través de la labor de misioneros, lo que la hace parecer ajena o irrelevante para otros pueblos. Se cuestiona, por ejemplo, ¿cómo es posible que un africano encuentre en Jesús a un compañero espiritual cuando éste no comparte sus raíces culturales o tribales? No obstante, esta visión reduccionista ignora el carácter universal del mensaje de Jesucristo, que trasciende cualquier diferencia étnica o cultural. El verdadero espíritu del cristianismo se fundamenta en valores que unen a la humanidad, ofreciendo respuestas a las inquietudes profundas de cada ser humano. Al abrirnos a un diálogo sincero sobre la fe, descubrimos que la redención y el amor divino no están limitados por fronteras, sino que invitan a todos a experimentar una transformación interior.
A pesar de las diferencias culturales, todas las sociedades comparten inquietudes similares a las que aborda el cristianismo. La pregunta que resuena en el corazón de muchas personas es cómo alguien, marcado por sus imperfecciones y errores, puede llegar a establecer una relación cercana con un Dios sagrado. Existe una conciencia generalizada de que algo en nuestro entorno y en nuestras vidas impide una conexión plena con nuestro Creador. Esta búsqueda de respuestas refleja el anhelo universal de hallar un propósito y una reconciliación en medio de la complejidad de la existencia. Cada cultura, a su manera, se enfrenta a la pregunta de cómo superar las barreras que nos separan de lo divino y alcanzar una comunión genuina con Él. Al explorar estas inquietudes, se abre la posibilidad de descubrir en el mensaje cristiano la llave que libera nuestros corazones, guiándonos hacia una experiencia de fe transformadora y auténtica. Las Sagradas Escrituras nos revelan que somos portadores de la deshonra divina, tal como se indica en Efesios 2, 1-3. Nuestra necesidad más apremiante es liberarnos de esa justa humillación, conforme lo expresa Colosenses 3:6. En su infinita compasión, Dios ha dispuesto un plan divino para rescatarnos de esa condena que nos pesa. Este llamado a la redención enfatiza la importancia de reconocer nuestra condición y la urgencia de acoger la gracia que nos ofrece el Creador. Al aceptar que la vergüenza que nos afecta forma parte del orden divino, se nos invita a emprender el camino hacia la salvación y la restauración espiritual que solo Dios puede otorgar. Mediante este proyecto de gracia, el Señor está llevando a cabo la restauración del universo, devolviéndolo a la perfección con la que fue concebido desde el inicio. Nos proponemos desentrañar el plan integral de salvación de Dios desde dos perspectivas, una horizontal y otra vertical. Inicialmente, exploraremos la Biblia en su dimensión horizontal, percibiéndola como una narrativa que se extiende a lo largo de la historia. Esta visión histórica nos permite apreciar la evolución del designio divino, desde los orígenes de la creación hasta los momentos culminantes de la redención. Al desglosar cada etapa, descubriremos cómo cada capítulo del relato sagrado contribuye a revelar la intención primordial de Dios de restablecer la armonía perdida. Analizaremos el plan de salvación a través de sus etapas fundamentales: creación, caída, redención y consumación. A continuación, adoptaremos una mirada vertical, profundizando en la Escritura a partir de un enfoque que se centra en Dios, el hombre, Cristo, el arrepentimiento y finalmente la fe, siguiendo ese orden preciso. Adoptar ambos enfoques, horizontal y vertical, nos ofrece una comprensión más rica y completa del plan redentor de Dios. Este método dual nos invita a reflexionar tanto sobre la amplitud histórica como sobre la profundidad teológica del mensaje bíblico, conectando cada aspecto con la voluntad y el propósito divinos. Desde una perspectiva horizontal, el comienzo se sitúa en la creación. El Señor dio origen al universo y a todo lo que en él habita, tal como se relata en Génesis 1:1. En este acto supremo formó a Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer, hechos a su imagen y semejanza. Esta etapa inicial nos invita a reconocer la perfección y la bondad intrínseca de la obra creadora de Dios, estableciendo el fundamento para toda la historia de la redención. La creación no solo manifiesta el poder divino, sino que también refleja la intención de entablar una relación íntima y armoniosa con la humanidad desde el principio. En Génesis 1:26-28, se confiere a la humanidad la misión de multiplicarse y ejercer dominio sobre la creación. Además,
Génesis 1:1 subraya que toda la obra de Dios fue sumamente buena, evidenciando que el mundo no es simplemente una acumulación aleatoria de materia, ni posee una naturaleza intrínsecamente corrupta. La creación divina es, en esencia, perfecta y benéfica. Esta visión nos impulsa a contemplar el orden natural como una manifestación del amor y el cuidado meticuloso del Creador. Se nos insta a valorar y proteger el entorno que Dios ha establecido, reconociendo la santidad y el propósito presente en cada aspecto del universo. Adán y Eva, al desobedecer la excelente norma establecida por Dios, optaron por seguir sus propios designios y asumir el control de sus vidas. Según se relata en Génesis 3:7, esa decisión rebelde desató una oleada de pecado, sumiendo a la humanidad en la oscuridad, la miseria y la inminente muerte. Este acontecimiento trágico marcó un antes y un después en la historia humana, alterando el perfecto equilibrio instaurado por el Creador. La desobediencia no solo trajo consecuencias espirituales devastadoras, sino que también transformó la experiencia vital, dejando claro que se hacía necesaria una intervención que pudiera restaurar lo que se había perdido. Adán llegó a ser el representante de toda la raza humana, involucrando a las generaciones futuras en sus decisiones erróneas. Tal como se explica en Romanos 5:12 y 1 Corintios 15:21-22. Desde esa caída, la humanidad ha sido asolada por el pecado, evidenciado en enfermedades, sufrimientos y diversas manifestaciones de rebelión. Nosotros, por nuestra cuenta, carecemos de la capacidad para remediar esta situación. Esta cruda realidad nos confronta con nuestra propia vulnerabilidad y la limitación de nuestras fuerzas para superar el mal. Reconocer nuestra incapacidad para autorredimirnos es el primer paso esencial para aceptar la necesidad de una acción divina que restaure lo que se rompió en aquel fatídico momento de desobediencia. Incluso en el Edén, Dios empezó a manifestar su promesa de que ni el pecado ni la influencia de Satanás prevalecerían, como se detalla en Génesis 3:15. En el momento perfecto, el Señor envió a su Hijo para rescatar a su pueblo, guiándolo desde la oscuridad del pecado y la muerte hacia la luz y la bondad, tal como lo expresa Gálatas 4:5. A través de la expiación en la cruz y la victoria de la resurrección, se consumó la redención, cumpliendo de manera decisiva todas las antiguas promesas del Antiguo Testamento. Este acto supremo de amor y sacrificio no solo subraya la magnitud del plan divino, sino que también evidencia la determinación inquebrantable de Dios por restaurar a la humanidad. La redención actúa como un puente que reconecta al ser humano con su Creador, ofreciendo una esperanza renovada y la posibilidad de un nuevo comienzo lleno de gracia y misericordia. Mediante la acción del Espíritu Santo que ilumina los corazones y abre los ojos de aquellos que se encuentran en tinieblas espirituales, la redención se aplica de manera viva, según se expresa en Romanos 8:1-11 y 1 Corintios 2:10-16. El trabajo del Espíritu es esencial en este proceso transformador, pues no solo revela las verdades ocultas, sino que también renueva nuestro ser interior. Este poder restaurador se manifiesta en cada aspecto de nuestra existencia, abriendo el camino hacia una vida plena y en comunión íntima con Dios. Llegará el día en que el Hijo de Dios retornará a la tierra de forma manifiesta y sin lugar a dudas sobre su identidad, tal como lo anuncian Filipenses 2:10-11 y Apocalipsis 9:10-11, 16. En ese momento, Él vendrá a instaurar el juicio final y a restaurar el mundo a su estado original, un estado en el que ya no existirán ni la influencia de Satanás, ni el pecado, ni la muerte. Esta promesa de un futuro glorioso asegura el fin de todas las aflicciones y la culminación del plan redentor.
La consumación es la esperanza suprema para los creyentes, recordándonos que, a pesar de las pruebas y tribulaciones, el amor y el poder de Dios prevalecerán para transformar y renovar toda la creación de manera definitiva. En el libro de Apocalipsis 21:22-5 se revela que el propósito divino, esbozado en los 2 primeros capítulos de la Biblia, alcanza su culminación majestuosa en los últimos pasajes de la Escritura. Cristo instaurará lo que se denomina el nuevo cielo y la nueva tierra, tal como lo anticipa Isaías 65:17, donde se restaurará la auténtica bondad y la perfección que caracterizaban al Edén, permitiendo que la humanidad prospere en una creación renovada, liberada de la maldición que había oscurecido su esencia. Este acontecimiento señala el final de la era de la caída y el comienzo de un reinado eterno, en el que la paz, la justicia y la comunión plena con Dios reinarán de manera permanente. Se nos invita a imaginar un futuro en el que cada rincón del universo refleje la gloria divina, ofreciendo a la humanidad la oportunidad de vivir en una existencia plena, transformada por la gracia y el amor del Creador. Según Romanos 8:21, al examinar el plan de salvación de Dios desde una perspectiva vertical, se evidencia que el Creador diseñó al ser humano para que manifestara su gloria. Tal como indican Isaías 43, 6-7 y primera carta a los Corintios 10:31, aquel que persigue su propia exaltación, imitando la actitud de Adán, se opone a la voluntad divina y se expone inevitablemente al juicio de Dios. Esta enseñanza nos recuerda que la verdadera grandeza no se alcanza mediante la autosuficiencia o la búsqueda egoísta del reconocimiento, sino a través de una entrega sincera a la voluntad divina. Al alinear nuestras vidas con este principio, descubrimos nuestra identidad auténtica y un propósito mayor en una relación íntima y transformadora con el Altísimo. Como se afirma en Hechos 12:20-23, todo lo que ocurre en el mundo sucede de acuerdo con el plan establecido por Dios, y cada suceso tiene la finalidad de exaltar su nombre. Asimismo, Efesios 1:11-12 nos recuerda que, aunque cada cultura posee su propia concepción de lo divino o de múltiples deidades, la Sagrada Escritura declara de manera clara que existe un único Dios verdadero. Esta perspectiva nos invita a reflexionar sobre la unidad y la soberanía divina que trasciende las diversas creencias culturales. Al comprender que cada circunstancia forma parte del propósito de Dios, hallamos consuelo y seguridad en la idea de que su verdad universal une a la humanidad bajo una fe común y transformadora. Deuteronomio 6:4 y Jeremías 14:22 subrayan que rendir culto a cualquier otro Dios es una forma de idolatría. En los textos de Éxodo y Deuteronomio se nos enseña que Dios es el gobernante absoluto y trascendente del universo, y además es sagrado, lo que implica que su pureza es inmaculada y está completamente exenta de cualquier maldad o pecado. Esta enseñanza establece no solo la exclusividad en la adoración del único Dios verdadero, sino también la perfección moral y espiritual que lo distingue. Al comprender la suprema autoridad y santidad de Dios, se nos llama a dirigir nuestra devoción únicamente hacia Él, reconociendo que en su justicia y pureza encontramos el fundamento para una vida de rectitud. Isaías 6:5 exhorta al pueblo a vivir en santidad, siguiendo el ejemplo del Dios que actúa con una justicia inigualable, tal como se refuerza en las enseñanzas de 1 Pedro y 1 Corintios 15:16. La Escritura describe a Dios como la encarnación de la luz, simbolizando su pureza moral absoluta y una rectitud que se manifiesta de manera inesperada y perfecta. Esta imagen de Dios como fuente de luz y justicia nos inspira a abandonar las sombras del pecado y a emprender un camino de integridad.
Al esforzarnos por reflejar esa santidad en nuestro diario vivir, encontramos en la claridad divina la guía para tomar decisiones y construir una vida en armonía con los principios eternos del Creador. En el 1 Juan 1:5 se nos enseña que Dios es amor, revelando que la esencia de su ser reside en una compasión y bondad sin límites. Tal como se ilustra en Éxodo 34, 6-7 y Mateo 11, 29, Él se presenta como el Dios de toda gracia, caracterizado por una amabilidad y ternura que constituyen el corazón mismo de su identidad. Esta visión invita a abrir nuestros corazones a la experiencia de su amor incondicional, extendiendo esa misma bondad a quienes nos rodean. Al recibir y compartir la gracia divina, creamos comunidades fundadas en el perdón, la solidaridad y una comprensión mutua que refleja el verdadero espíritu del amor de Dios. De acuerdo con 1 Pedro 5:10, Dios se distingue no solo por su pureza inmaculada, sino también por una misericordia suprema en su actuar. Reconocer quién es verdaderamente Dios nos lleva a identificar el gran problema que aqueja a la humanidad, la desconexión entre el ser humano y su Creador. Al analizar esta relación, se revela que el conflicto surge cuando el hombre se aleja de la dependencia y confianza en Dios. Esta reflexión nos impulsa a considerar que la raíz de nuestras dificultades se encuentra en la tendencia a buscar la autosuficiencia en lugar de vivir en comunión con lo divino. Al reconocer este conflicto interno, se nos abre la posibilidad de reencontrar el camino hacia la redención, transformando nuestras vidas a través del perdón y la gracia que solo Dios puede otorgar. El hombre, creado a imagen de Dios, optó por apartarse de la confianza y dependencia que le correspondía, siguiendo el ejemplo de la rebelión de Adán, lo que permitió que la maldad se introdujera en el mundo, según se expone en Romanos 5:12-14. Sin embargo, Génesis 9:6 nos recuerda que, a pesar de nuestra inclinación al pecado y la resistencia hacia Dios, cada ser humano conserva, en algún grado, la imagen del Creador. Esta dualidad en nuestra naturaleza, la coexistencia de la imagen divina y una tendencia hacia la oscuridad, nos invita a una profunda introspección sobre nuestra identidad. Reconocer este conflicto interno es fundamental para emprender un camino de transformación espiritual, en el que la restauración de la gracia divina pueda disipar la sombra del pecado y devolvernos a la plenitud de la comunión con Dios. Romanos 3, 9-19 nos declara que, en nuestro estado actual, nos hemos convertido en adversarios de Dios. Esto nos obliga a buscar una reconciliación profunda con Él, ya que existe un abismo insalvable entre la maldición que nos pesa y la infinita sabiduría divina. Para colmar ese vacío, es indispensable la intervención de un mediador que haga posible esa unión. Esta separación inherente nos revela la magnitud del problema. Sin un puente que nos conecte con lo divino, quedamos aislados en nuestra propia rebeldía. La búsqueda de un mediador se vuelve, entonces, una necesidad vital para restaurar la comunión que Dios originalmente deseó tener con nosotros. Tal como se expone en 1 Timoteo 2, no somos capaces de exaltar a Dios de la manera en que Él nos concibió, pues nuestra naturaleza está marcada por el error. Romanos 3:23 evidencia que debido a nuestras transgresiones, Dios se muestra justamente enojado con nosotros, y no podemos liberarnos de la condena que merecemos mediante nuestros propios esfuerzos. Efesios 2, 1-3 refuerza la idea de que, si la salvación es posible, debe ser obra de un ser calificado, ya que nosotros solos no alcanzamos a colmar ese abismo. Esta limitación humana resalta la necesidad de reconocer que nuestros intentos por alcanzar la gloria divina son insuficientes.
Es precisamente en nuestra incapacidad para redimirnos a nosotros mismos donde se hace patente la grandeza de la obra redentora que se requiere para restaurar nuestra relación con el Altísimo. Incluso las prácticas ancestrales, tales como ofrecer sacrificios a espíritus, invocar a nuestros antepasados o recurrir a rituales culturales para combatir las fuerzas malignas, resultan insuficientes para librarnos de la maldición que pesa sobre la humanidad. Estas costumbres, por más arraigadas que estén, no logran cerrar la brecha entre nuestra condición pecaminosa y la perfección divina. Este enfoque tradicional, aunque históricamente significativo, demuestra que la solución al problema existencial del ser humano no se encuentra en ritos o supersticiones. La verdadera liberación requiere una transformación radical que solo puede originarse en una intervención directa y genuina por parte de Dios. En un acto de infinita misericordia, Dios envió a su Hijo, Jesús, para cargar con la condena que correspondía a la maldad humana, como se revela en Juan 3:16 y 4:10. Surge así la pregunta esencial: ¿cómo logra Jesús liberarnos de la maldición divina? Es crucial examinar quién es Jesús, tanto en su esencia como en la magnitud de su obra redentora. Al meditar en la misión de Jesús, comprendemos que su vida y sacrificio son la respuesta definitiva a nuestra desesperada situación. Su intervención no es meramente un ejemplo moral, sino una acción decisiva que restaura la comunión entre la humanidad y Dios, abriendo el camino hacia una salvación verdadera. Jesús es enteramente divino, coextensivo en esencia con el Padre, lo que nos permite afirmar en términos de Juan 10:30 que al contemplarlo es como si viéramos a Dios mismo. Es imperativo que Él sea totalmente divino para salvarnos, puesto que el precio de nuestra maldición es tan alto que ningún ser mortal puede costearlo. Nuestra rebelión contra un Dios infinitamente hermoso y glorioso nos hace culpables en una dimensión inconcebible. Esta plena divinidad de Jesús asegura que solo un ser celestial puede satisfacer la exigencia de justicia que requiere reparar nuestras faltas. Al ser Él el único capacitado para asumir una deuda tan inmensa, se nos abre la posibilidad de una redención que trasciende cualquier mérito humano, acercándonos a una comunión genuina con lo divino. Como Dios, Jesús está perfectamente preparado para asumir la pena de las maldiciones dirigidas contra lo divino. Sin embargo, es igualmente importante destacar que Él se hizo completamente humano, según lo señala Juan 11:12 y 4:4. De esta manera se identificó con nuestra condición y al hacerlo nos transformó sin transmitirnos la maldición que nos condena. La fusión de lo divino y lo humano en Jesús es esencial para la eficacia de su obra salvadora. Al compartir nuestras debilidades y sufrimientos, pero sin heredar la maldición del pecado, nos ofrece un puente real y accesible hacia la redención, permitiéndonos acercarnos al Creador con la esperanza de una transformación verdadera. De acuerdo con Juan 11:13 y Hebreos 2:16-18, Jesús es el único capacitado para pagar la deuda que nosotros debemos, haciendo justicia a la magnitud de nuestra culpa. Él se presenta como el segundo Adán, logrando donde el primero fracasó, al ofrecer una alternativa redentora y restauradora a la caída del hombre. Al convertirse en nuestro sustituto, Jesús no solo asume la penalidad que nos correspondía, sino que también revierte el daño causado por la desobediencia original. Esta acción redentora nos brinda una esperanza renovada y la posibilidad de restablecer la comunión rota con Dios, abriendo las puertas a una vida transformada por su gracia. Según lo expuesto en Juan 5:12-19, la obra suprema de Jesús se evidencia en su sacrificio en la cruz y en su gloriosa resurrección.
En ese acto de amor, Jesús tomó nuestro lugar, sufriendo y entregando su vida para que pudiésemos ser restaurados a nuestro Creador, como se confirma en Isaías 53, 4-6, 1 Pedro 2, 24, 3, 18 y primera carta a los Corintios 15, 3-4. Dios, a través de su Hijo, asumió toda la vergüenza sagrada, juzgándonos en nuestro lugar y liberándonos de la condena que merecíamos, tal como lo revelan segunda carta a los Corintios 5:21 y Gálatas 3:13. Al unirnos a Jesús en su sacrificio y resurrección, no solo compartimos en su muerte, sino que recibimos una nueva vida. Este renacer espiritual, reafirmado en 4 Corintios 6, 4 y 1, Pedro 8:15, marca el comienzo de la resurrección final en Él, asegurándonos una transformación integral y eterna que trasciende la muerte, llevándonos a una existencia plena en la presencia del Altísimo. Primera epístola a los Corintios 15, 20-22 nos recuerda que la existencia terrenal de Jesús es esencial para nuestra salvación, pues Él obedeció a Dios de manera perfecta en nuestro lugar. Véase Hebreos 4:15. De esta forma, Dios valora esa obediencia como si fuera la nuestra, y por medio de la impecable justicia de Cristo, aquellos que están unidos a Él se presentan justos ante el Altísimo. 1 Corintios 1:30, 2 Corintios. Jesús se manifiesta entonces como el Salvador capaz de rescatarnos de la vergüenza que nos impone la separación divina. Esta acción suprema no solo restaura nuestra comunión con Dios, sino que también inaugura un camino de transformación interna. Al unirnos a Cristo, experimentamos una renovación que trasciende nuestros errores, estableciendo un fundamento sólido en el que la gracia y la misericordia divina se convierten en el pilar de nuestra vida espiritual. La manera en que la obra redentora de Jesús se hace efectiva en cada uno de nosotros es a través del arrepentimiento genuino y la fe sincera. Según Primera Epístola de San Pedro, capítulo 1, versículo 15, y Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 37-38, abandonar nuestros antiguos caminos y confiar plenamente en Cristo es la respuesta correcta a su sacrificio en nuestro favor. Estas dos actitudes del corazón constituyen la base de la práctica bíblica y saludable de quienes han comprendido tanto la magnitud del pecado como la oferta salvadora de Jesús. Este cambio interior implica una transformación total, donde el individuo decide renunciar a viejas costumbres y abraza una vida guiada por la verdad revelada en la palabra. Al adoptar el arrepentimiento y la fe, se fortalece una relación personal y vibrante con Dios, permitiéndonos caminar de manera constante hacia una existencia llena de propósito y esperanza. El arrepentimiento consiste en apartarse del pecado y de la idolatría para dedicar la vida al único Dios verdadero y vivificante. Ezequiel 14:6, Primera a los Tesalonicenses 9. Esto no implica que los creyentes estén exentos de luchar contra el pecado, sino que, mediante este cambio de actitud, ya no permitimos que el pecado reine en nuestros corazones. Romanos 6:12. En esencia, tanto el arrepentimiento como la fe representan un desplazamiento del apego al pecado hacia una total dependencia en Cristo. Este proceso de cambio profundo se refleja en cada aspecto de nuestro diario vivir. Al resistir las tentaciones y cultivar una vida de devoción, comprobamos que la liberación interior es posible. La renuncia al pecado se convierte así en la llave que abre la puerta a una existencia transformada, en la que la presencia de Dios guía cada pensamiento y acción. La fe implica depositar nuestra total confianza en Cristo, reconociéndolo tanto como nuestro Salvador como Señor. Romanos 10, 9-10. Es la convicción de que Dios existe y se muestra cercano a quienes lo buscan con el corazón sincero, como lo enseña Hebreos 11:6.
Esta confianza nos lleva a identificar y abrazar la acción divina en nuestras vidas, reafirmando que la fe es el reconocimiento activo de la presencia de Dios. Vivir con fe significa entregarnos por completo a la voluntad divina, permitiendo que su guía ilumine cada paso que damos. Así, la fe se convierte en la fuerza motriz que nos sostiene en medio de las pruebas y nos impulsa a perseverar, sabiendo que el Creador camina a nuestro lado en cada instante. Al culminar el gran plan de salvación, Dios se glorifica a sí mismo de manera suprema. Llegará el día en que cada lengua confesará a Jesús como Señor, honrando la gloria del Padre, según Filipenses 2:10-11. En ese momento veremos a Dios tal como es y nos transformaremos a su imagen, cumpliendo lo que nos promete 1 Juan 3:2. Nos uniremos con millones de creyentes de todas las naciones, tribus e idiomas, aquellos que han puesto su fe en Cristo para alcanzar la salvación. Apocalipsis 5:9. Esta visión final nos invita a mantener viva la esperanza y a perseverar en la fe. Al unirnos en una comunidad global de creyentes, se forja un lazo que trasciende las diferencias humanas, recordándonos que el amor de Dios es el vínculo que nos une a todos. Vivir con la expectativa de ese día glorioso nos impulsa a actuar con integridad y a compartir el mensaje de salvación en cada oportunidad. Toda la humanidad se unirá en oración constante a Dios, mientras los ángeles confirman nuestras súplicas con un resonante Amén. Apocalipsis 7:9-12. En ese día, la gloria del Señor envolverá la tierra de la misma manera en que las aguas cubren el mar, tal como lo expresa Habacuc 2:14. La historia de Noé y el arca nos enseña lecciones que superan con creces lo que aprendimos en nuestra niñez. Esta narrativa ancestral nos impulsa a reflexionar sobre la importancia de la obediencia y la fe, mostrando que, incluso en medio de la adversidad, la intervención divina puede transformar el destino de la humanidad. La imagen del arca se erige como un símbolo poderoso de salvación y refugio, recordándonos que Dios siempre provee un camino de rescate para aquellos que confían en Él. Al examinar la historia de Noé, descubrimos una advertencia y una promesa que debemos abrazar. Esta narrativa nos recuerda que, al igual que Noé, podemos ser llamados por Dios para cumplir tareas que, a simple vista, parecen contrarias al sentido común. Tal llamado requiere una fe inquebrantable y una disposición para actuar, aun cuando los que nos rodean no comprendan el propósito divino. Aceptar este llamado significa actuar con valentía y convicción, a pesar de las críticas y la incomprensión. Es un recordatorio de que la misión que Dios nos encomienda trasciende el juicio humano y que nuestra fidelidad a Él es lo que, en última instancia, definirá nuestro destino eterno. ¿Por qué muchos se abstienen de actuar cuando el mandato divino parece, a primera vista, poco sensato? Lo que Dios nos solicita puede parecer erróneo, pues nos expone al riesgo de ser objeto de burla y humillación. En tiempos antiguos, cuando grandes cuerpos de agua dominaban el paisaje, véanse Génesis 1:9 y 2:5, la idea de construir un arca era algo extraordinario y casi inaudito. Esta aparente irracionalidad subraya la sabiduría oculta en los designios divinos. Lo que parece absurdo a los ojos humanos forma parte de un plan mayor que desafía las convenciones y nos invita a confiar en la guía del Creador. La determinación para seguir este mandato, pese a las críticas, es el rasgo distintivo de quienes están comprometidos de verdad con el propósito de Dios. No podemos estar completamente seguros de los detalles, pero es innegable que, aunque el mundo se viera distinto en aquella época, el tamaño y la magnitud del arca debieron ser impresionantes.
Hoy en día, a pesar de nuestra familiaridad con grandes construcciones, la imagen del Arca de Noé sigue siendo un símbolo poderoso de la intervención y salvación divina. Esta reflexión nos invita a contemplar el alcance del plan de Dios, donde cada elemento, por extraordinario que parezca, cumple un propósito profundo. La magnitud del arca simboliza el refugio que Dios ofrece en medio de la tormenta, recordándonos que, sin importar los cambios en el mundo, el llamado divino y su obra redentora permanecen eternos. ¿Cómo un río puede ser más que agua fluyendo por un lecho? El Éufrates no es simplemente un río, es una arteria que ha alimentado el corazón de civilizaciones enteras. Nace en las montañas de Turquía, serpentea por Siria y desemboca en Irak, uniendo y delineando el cradle de la Mesopotamia. Este río no solo irriga la tierra, sino también la historia humana, sirviendo como escenario para el desarrollo de las primeras ciudades, leyes y escrituras. El Éufrates ha sido testigo del auge y caída de imperios, desde los sumerios hasta los babilónicos. Sus riberas han visto nacer conceptos fundamentales para la humanidad, como la rueda, el arado y la escritura cuneiforme. A medida que las aguas del Éufrates fluyen, también lo hace la narrativa de la humanidad, entrelazando mitos, guerras y la eterna búsqueda de conocimiento. Este río no es solo un cuerpo de agua, es un personaje central en la epopeya humana. Ha sido tanto una fuente de vida como un desafío a superar. Las sociedades que florecieron a sus orillas no solo domesticaron sus aguas para la agricultura y el comercio, sino que también aprendieron lecciones cruciales sobre la cooperación y el conflicto. El Éufrates, con su caudaloso curso, continúa a fluir, recordándonos la inquebrantable conexión entre la naturaleza y el desarrollo de la civilización. Este río está envuelto en misterios y secretos que van más allá de su geografía y su historia. En esta ocasión, exploraremos en detalle lo que ocurrió con los ángeles caídos que descendieron del cielo directamente al lecho del río. ¿Qué los llevó a sumergirse en sus aguas? No esperes más y comparte este vídeo con aquellos a quienes quieres. Como creyentes, tenemos la importante tarea de difundir la palabra de Dios a tantas personas como sea posible. En las antiguas escrituras y leyendas, el Éufrates es más que un río, es un umbral entre lo divino y lo terrenal. Cuenta la mitología mesopotámica que las aguas del Éufrates fueron testigos de la creación del mundo, cuando los dioses usaban el río para transportar la vida y la fertilidad a la tierra. Este flujo de vida es visto como un regalo divino, una vena que conecta el reino celestial con el mortal. Los pueblos antiguos veían en el Éufrates una manifestación de los dioses, una fuente de purificación y renovación espiritual. Las ceremonias y rituales a orillas del río eran comunes, buscando la bendición de las divinidades para las cosechas, la salud y la protección. Las aguas del Éufrates, por lo tanto, no solo nutrían el cuerpo, sino también el espíritu y la fe de las personas. La presencia del Éufrates en la literatura apocalíptica y escatológica subraya su significado místico. En el libro de Apocalipsis, el río se transforma en el escenario de eventos cósmicos, simbolizando el fin de los tiempos y la última batalla entre el bien y el mal. Así, el Éufrates trasciende su realidad física para convertirse en un símbolo potente de transformación y revelación, reflejando las esperanzas, temores y aspiraciones más profundas de la humanidad. El Éufrates no solo irriga tierras, también fluye vigorosamente a través de las páginas de la historia antigua, inmortalizado en textos que datan de miles de años. Este río es mencionado repetidamente en la Biblia, donde es destacado como uno de los 4 ríos que brotan del Edén, haciendo de él un símbolo de fertilidad y vida.
Estas referencias no solo subrayan la importancia geográfica del Éufrates, sino también su relevancia espiritual y cultural para las civilizaciones antiguas. En las tablillas cuneiformes de Mesopotamia, el Éufrates es protagonista de mitos y epopeyas, como la de Gilgamesh, donde sus aguas simbolizan la búsqueda de la inmortalidad y el conocimiento. La narrativa en torno al río se entrelaza con la historia de los dioses y los héroes, reflejando el respeto y la reverencia que las antiguas culturas tenían hacia este caudal de vida. Además, en textos acadios, sumerios y babilónicos, el Éufrates era considerado un límite, una frontera que separaba lo conocido de lo desconocido, lo civilizado de lo salvaje. Este río no solo definía territorios, sino que también era una vía de comunicación y comercio, esencial para el intercambio cultural entre distintas regiones. Así, el Éufrates emerge de las escrituras antiguas no solo como un recurso natural, sino como un pilar fundamental en la construcción de la identidad y la expansión de las civilizaciones. El río Éufrates, una maravilla de la naturaleza que ha alimentado y sustentado vidas a lo largo de milenios, no es solo un cuerpo de agua, sino un testigo viviente de la historia humana. Desde las primeras civilizaciones que se asentaron en sus orillas, este río ha sido un símbolo de vida, prosperidad y enigma. Sus aguas, que una vez regaron el jardín del Edén, según la Biblia, han sido vitales para el desarrollo de imperios y han visto nacer y caer grandes dinastías.